Continúa la transmisión especial de Telesur. Bienvenidos. Vamos ahora a Isla Margarita. Ahí está hablando en la cumbre de Noal Bashar al-Jafari, el representante de la República Árabe de Siria. Escuchemos. Derechos internacionales y los valores del movimiento. Debemos expresar nuestra adherencia a los 10 principios del movimiento y expresar nuestra postura para ponerle punto final a estas interferencias e injerencias que benefician a nuestros enemigos. Señor presidente, nos reunimos aquí en una situación muy peligrosa. El terrorismo ha cruzado todas las fronteras y ha llegado a todos los niveles de la barbaridad posible. El logro del objetivo del gobierno, es decir, ponerle fin al terrorismo, requiere de una mayor coordinación en nuestro trabajo para ponerle fin a la proliferación de organizaciones como el Daesh y otras organizaciones que están vinculadas con ella y que prevalecen en Siria e Irak. La realidad ha probado que algunos pretenden establecer alianzas en contra del terrorismo. En realidad lo usan como pretexto para utilizar a estas organizaciones terroristas e imponer un cambio forzoso en las potencias legítimas de nuestros países. La justificación de la intervención en Siria con la intención de combatir el Daesh en base al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, sin que haya la aceptación previa del Consejo de Seguridad y en coordinación con el gobierno sirio, es una violación del derecho internacional y una mala representación de la disposición de la Carta de las Naciones Unidas. Condenamos las acciones hostiles que se llevan a cabo en contra de mi país. Y reafirmamos que el contraterrorismo no está limitado al Daesh y otras organizaciones. El contraterrorismo no está limitado en contra de la lucha contra el Daesh, sino también contra otros grupos terroristas. Que reciben el apoyo de Estados Unidos y otros regímenes como Qatar, Arabia Saudita y Turquía. La única forma de luchar contra el terrorismo es de poner en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dentro de la legitimidad internacional. Con la participación de Siria e Irak, que están a la vanguardia del contraterrorismo. Quisiera felicitar aquí el apoyo de Rusia, la República Islámica de Irán y otros amigos para con Siria, lo cual ha contribuido a erradicar varios grupos terroristas y a restaurar la estabilidad en algunas de nuestras ciudades. Señor presidente, las tropas norteamericanas perpetraron una nueva acción hostil contra mi país ayer, cuando 5 aviones de guerra atacaron las posiciones del ejército sirio. Y esto causó muertes y lesiones dentro del ejército sirio.
Hay que observar que el Daesh o el Estado Islámico, inmediatamente después de este ataque, Daesh también atacó el lugar que ya había sido atacado hacía horas por las tropas americanas. Esto comprueba con claridad que existe un vínculo entre las tropas americanas y el Daesh, y que los norteamericanos, pretendiendo que era solo un error, esto es simplemente una mentira. Y que esto está justificado por evitar implementar el acuerdo ruso-americano. Este acto hostil es un ataque muy grave en contra de Siria y su ejército. Y es una evidencia clara del apoyo de los Estados Unidos y de sus aliados a la organización Daesh y a otros grupos terroristas armados. Esto demuestra que los Estados Unidos realmente no están luchando contra el terrorismo. Mi país hace un llamamiento ante todos los miembros del movimiento para que eleven su voz y condenen estos actos hostiles y que establezcan la responsabilidad en los Estados Unidos por este ataque y que no se repitan estos ataques e instarlos a respetar la soberanía de Siria, la unidad de su pueblo, su integridad territorial y que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos no pueden atacar un miembro soberano de las Naciones Unidas y el movimiento de no alineados, pretendiendo que lo que ocurrió fue solamente un error técnico. Esto no es aceptable. Esto es un ataque. Esto es un acto hostil. Y nosotros no denunciaríamos esto. Si no denunciamos esto, seríamos cómplices de ellos. Señor presidente, hace 5 años Siria era uno de los países más estables y seguros. Pero repentinamente esta imagen ha cambiado drásticamente, ya que algunos países árabes, algunos de ellos partes de este movimiento, desafortunadamente participaron en un golpe de Estado en contra del pueblo sirio. Esto llevó a la muerte de miles de sirios y llevó a la destrucción de nuestro ancestro, de nuestros cultivos, al robo de nuestro petróleo y gas, a la destrucción de la infraestructura y a la toma del pueblo sirio. El advenimiento de mercenarios de todas partes del mundo hacia Siria, estos mercenarios que se llaman los yihadis de Dios. Los Estados Unidos son responsables de esta tragedia. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y sus aliados en el área, que son los regímenes de Arabia Saudita, Turquía y Qatar, quienes pretendieron desde el inicio de la guerra en Siria que son amigos del pueblo sirio. Ellos han abierto las fronteras
para decenas de miles de terroristas de todas partes del mundo, e incluso ellos han armado y financiado esos terroristas. Algunos han ingresado toneladas de armamentos y también han entrenado a estos terroristas desde el punto de vista militar. Otros han gastado millardos de dólares para financiar la guerra civil en mi país. Otros también han alentado a través de lo que se llama la fatwa religiosa para alentar el asesinato de civiles, la violación de mujeres y el asesinato de niños. Otros han utilizado sus medios para darle legitimidad a los actos de estos grupos, llamándolos algunas veces la oposición, en otros casos la oposición moderada, pero estas personas no se pueden llamar simplemente grupos terroristas. Por otro lado, Israel apoya directamente el frente de al-Nusra en el Golán sirio ocupado. Estos países y el régimen de Qatar ayuda a tratar y a curar a estos terroristas en hospitales israelíes. Como ya dije, los regímenes de Arabia Saudita, Qatar y Turquía le dan a los terroristas armas químicas que ellos utilizan. Y esos regímenes utilizan sus medios para pretender acusar al gobierno sirio de utilizar estas armas químicas que ellos están proporcionando. Hay otra cara del terrorismo, es el terrorismo económico. Mi país sufre de un bloqueo unilateral, similar al que se ha impuesto sobre Cuba y Venezuela y otros países, en una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y el principio del derecho internacional, así como el principio de nuestro movimiento. Todas estas prácticas han aumentado el sufrimiento de nuestro pueblo y ha forzado que muchos de ellos tengan que irse de Siria a buscar mejores lugares. La guerra civil que ha sido impuesta en Siria, con la participación de varios estados, esta es una forma sin precedentes de guerra civil. Esto ha socavado la diplomacia noble y también ha mostrado la fragilidad del derecho internacional y la debilidad de los mecanismos de las Naciones Unidas. El gobierno sirio estuvo abierto a todas las iniciativas y esfuerzos sinceros para ayudarle a salir de la crisis. Y aquí quisiera reiterar la seriedad del gobierno sirio para recibir cualquier contribución que pudiera llevar a una solución política donde los
sirios solos, donde los sirios solos puedan decidir su futuro sin interferencia extranjera, sin interferencia árabe o regional, independientemente del pretexto que se utilice. Y esto llevaría a ponerle fin al terrorismo, a reconstruir lo que ha sido destruido por los terroristas y sus aliados y aquellos que los financian. Y esto llevaría a la soberanía de Siria, su independencia, su unidad, su integridad territorial y la seguridad y estabilidad del pueblo sirio. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a la República. En este momento hemos escuchado las declaraciones, la intervención del representante de la República Árabe de Siria, el representante permanente de ese país en Naciones Unidas y su representante también en este momento en la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Ha sido Bashar al-Jafari quien ha estado denunciando exactamente mucho de lo que ha sucedido en las últimas horas en torno a su país. Ha dicho, y cito textualmente, los Estados Unidos no pueden atacar a un miembro soberano del Movimiento de Países No Alineados y de la Organización de Naciones Unidas pretendiendo que fue un error. Esto no es aceptable. Fin de la cita. Ha dicho mucho más. Ha dicho que Estados Unidos no está luchando contra el terrorismo. Ha dicho debemos condenar y elevar nuestra voz ante estos actos hostiles. Es la declaración que ha emitido el gobierno de Siria a través de su representante permanente en Naciones Unidas y su representante en esta cumbre del NOAL que tiene lugar en Isla Margarita, estado de Nueva Esparta, en Venezuela. Así cerramos el presente avance informativo. Continúen con nuestra programación. Somos Telesur, la señal informativa de América Latina. Hasta un próximo encuentro.